El 15 de enero de 1947, una mujer fue encontrada partida en dos en un terreno baldío de Los Ángeles. Su cuerpo estaba limpio, sin sangre, como si alguien la hubiera colocado allí con precisión quirúrgica. No había señales de lucha, no había huellas. Solo una escena tan perturbadora que incluso policías veteranos se quedaron en silencio. Su nombre era Elizabeth Short. El mundo la recordaría como la Dalia Negra. La prensa convirtió su muerte en un espectáculo. Fotos filtradas, titulares morbosos, rumores escandalosos. Dijeron que era una mujer promiscua, dijeron que buscaba fama, dijeron que se lo había buscado. Pero casi nadie habló de quién era realmente Elizabeth, ni de por qué alguien la asesinó con tanta crueldad. Más de 150 sospechosos, decenas de confesiones falsas, cartas enviadas a los periódicos burlándose de la policía, pruebas que desaparecieron, testigos que cambiaron su versión. La investigación se convirtió en un laberinto donde la verdad parecía huir a cada paso. Entre médicos, productores de Hollywood, policías corruptos y millonarios poderosos, una pregunta empezó a tomar fuerza. ¿Y si el asesino nunca fue un desconocido? ¿Y si siempre estuvo protegido por el sistema? Hoy, casi 80 años después, el crimen sigue sin resolverse, pero las piezas del rompecabezas siguen ahí, esperando ser unidas. Porque la verdadera historia de la Dalia Negra es mucho más oscura de lo que jamás te contaron. Elizabeth Short tenía solo 22 años cuando su cuerpo fue hallado mutilado en un descampado de Los Ángeles. Había llegado a California con un sueño simple: convertirse en actriz. Como miles de jóvenes, buscaba una oportunidad en Hollywood, pero terminó convertida en uno de los casos criminales más famosos y perturbadores del siglo XX. La apodaron la Dalia Negra por su cabello oscuro y por una película popular de la época. Pero ese nombre terminó eclipsando a la persona real. Elizabeth no era un misterio, era una joven con heridas emocionales, relaciones fallidas, carencias económicas y una vida marcada por la inestabilidad. Su asesinato no fue impulsivo, fue planeado, metódico, cruel. El cuerpo fue cortado con precisión médica, completamente drenado de sangre y posicionado como si fuera una obra macabra de arte. No fue un crimen cualquiera, fue un mensaje. La policía prometió justicia, pero la investigación estuvo plagada de errores, negligencia y manipulación mediática. Mientras la prensa vendía morbo, el asesino caminaba libre. Hoy vamos a recorrer cada pista, cada sospechoso y cada teoría. Vamos a separar los mitos de los hechos. Y vamos a preguntarnos algo incómodo. ¿El asesino de Elizabeth Short fue protegido? Si te apasionan los misterios reales, suscríbete ahora. Deja tu comentario. ¿Crees que el caso pudo resolverse? Activa la campana para no perderte ninguna historia, porque esta no es solo una historia, es un crimen que el mundo decidió olvidar. Elizabeth Short nació el 29 de julio de 1924 en Medford, Massachusetts. Era la tercera de 5 hijas en una familia que, desde fuera, parecía normal. Su padre, Cleo Short, trabajaba en la construcción de campos de minigolf. Tenían estabilidad, hasta que todo se vino abajo con la Gran Depresión. En 1930, Cleo desapareció sin dejar rastro. Su coche fue encontrado cerca de un puente y la familia creyó que se había suicidado. Elizabeth tenía apenas 6 años. La ausencia del padre marcó su infancia para siempre. Su madre quedó sola, criando 5 niñas en medio de la pobreza. Elizabeth creció con una sensación constante de abandono. A los 15 años, enfermó gravemente de los pulmones. Los médicos dijeron que tenía bronquitis crónica y la enviaron a pasar el invierno a Florida para mejorar su salud. Fue allí donde descubrió algo nuevo:
libertad. Le gustaba arreglarse, usar vestidos elegantes, llamar la atención. No era superficialidad, era una forma de sentirse vista por primera vez. Con el tiempo, Elizabeth desarrolló una obsesión. Hollywood, actrices, glamour, fama. Soñaba con una vida distinta, lejos del dolor. En 1942, su padre reapareció milagrosamente. No estaba muerto. Había fingido su suicidio para escapar de las deudas. Elizabeth se mudó con él a California, esperando empezar una nueva vida. Pero la relación fue un desastre. Discutían constantemente. Cleo la acusaba de ser perezosa, de soñar demasiado. Ella se fue de casa en pocos meses. Tenía 18 años, sin dinero, sin rumbo, pero con un sueño intacto. Elizabeth comenzó a vivir entre pensiones baratas, casas de amigos, bares y hoteles. No tenía trabajo fijo, dependía de la ayuda de conocidos y hombres que prometían ayudarla. Muchos medios la pintaron como una mujer fácil, pero la verdad era más compleja. Varios amigos afirmaron después que Elizabeth era virgen, que no bebía, que no se drogaba, que solo quería ser querida. Tenía un patrón. Se involucraba con hombres militares, pilotos, soldados, buscaba protección, estabilidad, amor. Uno de ellos fue el mayor Matthew Gordon, con quien supuestamente iba a casarse. Gordon murió en un accidente aéreo antes de regresar de la guerra. Elizabeth quedó devastada, otra pérdida más. En 1946 se mudó a Los Ángeles definitivamente. Vivía de hotel en hotel. Se arreglaba como una estrella de cine, con el cabello negro azabache, labios rojos intensos y una sonrisa melancólica. Así nació el apodo, la Dalia Negra, no porque fuera oscura, sino porque destacaba. Trabajaba ocasionalmente como camarera, pero la mayor parte del tiempo sobrevivía gracias a la generosidad de otros. Pasaba horas frente a estudios de cine, esperando que alguien la descubriera. Pero Hollywood no perdona sueños ingenuos. Elizabeth empezó a mentir sobre su vida. Decía que era actriz, que tenía contratos, que conocía productores, no para engañar, sino para proteger su ilusión. Porque admitir el fracaso era más doloroso. Sus amistades decían que siempre sonreía, pero sus ojos estaban tristes. El 9 de enero de 1947, Elizabeth desapareció. Fue vista por última vez en el Hotel Cecil, un lugar famoso por tragedias, suicidios y misterios. Dijo que iba a encontrarse con su hermana. Nunca llegó. Durante 6 días nadie supo dónde estaba. Nadie la buscó oficialmente, porque Elizabeth no era importante para el sistema, hasta que su cuerpo apareció. Pero eso lo veremos en el próximo capítulo. El 9 de enero de 1947 amaneció como cualquier otro día en Los Ángeles. La ciudad estaba llena de soldados regresando de la guerra, aspirantes a actores, mujeres buscando trabajo y sueños que chocaban contra una realidad dura. Elizabeth Short se hospedaba en el Hotel Cecil, un edificio decadente en el centro de la ciudad, famoso por su ambiente oscuro y huéspedes inestables. Elizabeth había llegado allí después de pasar unos días con un conocido llamado Robert Red Manley. Él era un vendedor casado que la había ayudado con dinero y alojamiento. No eran pareja. Manley declaró después que solo sentía lástima por ella. Dijo que Elizabeth parecía perdida, frágil, sin un lugar real en el mundo. Esa tarde, Manley la llevó al Hotel Biltmore, un lugar elegante, muy distinto al Cecil. Elizabeth dijo que iba a encontrarse con su hermana. Vestía un traje negro, zapatos de tacón y llevaba su bolso blanco. Se despidieron alrededor de las 6:30 de la tarde. Fue la última vez que alguien la vio con vida oficialmente. Pero aquí empieza el misterio. La hermana de Elizabeth nunca recibió ningún mensaje. Nunca hubo una cita. Nunca llegaron a verse. Entonces, ¿por qué Elizabeth mintió? Testigos afirmaron haberla visto en el vestíbulo del Hotel Biltmore esa noche. Estaba usando el teléfono público.
Parecía nerviosa. Esperaba a alguien, pero nadie sabe quién. Después, desapareció. No hubo denuncias inmediatas. Elizabeth no tenía domicilio fijo. No tenía familia cercana en la ciudad. No había nadie que pudiera decir, ella no volvió. Durante 6 días, Elizabeth estuvo perdida en algún lugar de Los Ángeles. 6 días, 144 horas. Nadie sabe dónde estuvo, con quién estuvo, qué le hicieron. Y esa es una de las partes más inquietantes del caso, porque los forenses determinaron que Elizabeth fue asesinada apenas horas antes de ser encontrada. Eso significa que estuvo viva durante esos 6 días, cautiva, en manos de alguien. El 15 de enero de 1947, alrededor de las 10 de la mañana, una mujer llamada Betty Bersinger caminaba con su hija por un barrio tranquilo de Leimert Park. A lo lejos vio algo que parecía un maniquí roto tirado en la hierba. Se acercó y gritó. Era el cuerpo de una mujer cortado en 2 por la cintura. No había sangre, estaba completamente drenada. Los brazos levantados, el rostro marcado con cortes que dibujaban una sonrisa macabra. Elizabeth Short. La escena era tan perturbadora que la policía tardó minutos en reaccionar. Nadie sabía qué hacer. Los reporteros llegaron antes que los detectives. Fotografías del cadáver circularon en todos los periódicos del país. La policía quedó en shock. El cuerpo estaba lavado. No había señales de lucha, no había huellas dactilares, no había pistas claras. El corte era tan preciso que solo podía haber sido hecho por alguien con conocimientos médicos o quirúrgicos. Eso descartaba a un criminal común. Además, Elizabeth tenía marcas de haber sido atada, golpes, quemaduras de cigarro, signos claros de tortura. No fue un asesinato rápido, fue un ritual. La policía entendió algo. El asesino quería ser visto, quería atención, quería fama, y la consiguió. En cuestión de horas, el caso explotó en todos los medios. Los titulares eran brutales. El asesinato más salvaje de la historia de Los Ángeles, la Dalia Negra. Pero nadie hablaba de justicia, solo de morbo. Poco después, el periódico recibió una carta. El supuesto asesino se burlaba de la policía. Dentro del sobre había objetos personales de Elizabeth, su acta de nacimiento, fotos, su libreta de direcciones, todo limpio con gasolina, sin huellas. El mensaje era claro: yo la maté, no me atraparán. La policía estaba humillada. Mientras tanto, comenzaron a aparecer testigos falsos, personas diciendo haberla visto, hombres confesando crímenes que no cometieron. El caso se volvió un circo. Pero una pregunta seguía sin respuesta. ¿Dónde estuvo Elizabeth esos 6 días? ¿Quién fue la última persona con la que habló? ¿Quién la convenció de subir a su coche? Porque el asesino no la secuestró por la fuerza. Elizabeth confiaba en él, y eso lo cambia todo. Desde el primer día, la policía de Los Ángeles quedó completamente desbordada. El asesinato de Elizabeth Short no era un crimen común. La brutalidad, la precisión quirúrgica y la exposición mediática convirtieron el caso en una pesadilla para las autoridades. Había presión política, había presión mediática, había pánico social. Más de 750 investigadores fueron asignados al caso. Se interrogaron a más de 150 sospechosos. Se recibieron cientos de llamadas anónimas. Pero nada llevaba a un culpable real. Uno de los primeros errores fue permitir que periodistas accedieran a la escena del crimen. Pisaron pruebas, tomaron fotos antes que la policía, manipularon el cuerpo para obtener mejores ángulos. Evidencia valiosa se perdió para siempre. Después vino la filtración de información. Detalles que solo el asesino debía conocer aparecían en los periódicos. Eso permitió confesiones falsas, personas que repetían datos publicados. La policía se ahogó en su propio caos. El primer gran sospechoso fue Robert "Red" Manley,
el último hombre que la vio con vida. Fue sometido a pruebas con detector de mentiras. Las pasó. No había pruebas en su contra. Fue liberado. Pero la sombra quedó. Otro sospechoso fue un empleado del Hotel Cecil, un hombre extraño, solitario, que decía haber visto a Elizabeth, nada comprobado. Luego apareció una figura inquietante, un cirujano desempleado llamado George Hodel. Hodel era un médico brillante. Vivía en una mansión. Tenía fama de abusar de sus hijas y, lo más perturbador, tenía conocimientos quirúrgicos. En los años 50 su propia casa fue intervenida por el FBI. Micrófonos ocultos grabaron conversaciones extrañas. En una de ellas, Hodel dijo: «Supongamos que yo maté a la Dalia Negra. Ellos no pueden probarlo». La policía escuchó eso, pero no actuó, porque Hodel tenía poder, conexiones, dinero, y eso lo protegió. Las grabaciones quedaron archivadas durante décadas. Mientras tanto, aparecieron cartas del supuesto asesino, enviadas a periódicos, firmadas como «El Vengador de la Dalia Negra». Se burlaba de la policía, prometía nuevos crímenes, pero nunca volvió a matar. ¿O sí? Algunos investigadores creen que el caso fue cerrado en falso, que el asesino era alguien influyente, que hubo encubrimiento, testigos clave murieron, otros desaparecieron, pruebas se perdieron misteriosamente. La policía también cometió un error crucial. Nunca reconstruyeron correctamente los 6 días desaparecida. No rastrearon hoteles, no revisaron hospitales, no cruzaron llamadas. El tiempo pasó. Los jefes policiales se jubilaron, los archivos se empolvaron y el caso quedó frío. Pero no para todos. Décadas después, un exdetective llamado Steve Hodel reabrió el expediente. Era hijo de George Hodel. Y lo que encontró fue aterrador. Fotos antiguas de mujeres mutiladas, una de ellas muy similar a Elizabeth, documentos ocultos y conexiones con otros asesinatos. Steve estaba convencido. Su propio padre era el asesino. Pero el sistema nunca aceptó esa teoría oficialmente, porque admitirlo sería reconocer que protegieron a un monstruo. Y eso, nadie quiere hacerlo. Con el paso de los años, el caso de la Dalia Negra se convirtió en un imán para teorías, investigadores independientes y escritores obsesionados. Cada nuevo libro traía un nombre distinto. Cada documental señalaba a un culpable diferente. Pero entre todos, algunos sospechosos destacaron más que otros. George Hodel, el médico intocable. Para muchos, el nombre más oscuro del caso. George Hodel era un médico respetado en Los Ángeles. Vivía en una mansión, organizaba fiestas con artistas y políticos, pero detrás de la fachada elegante había monstruos. Su propio hijo, Steve Hodel, lo acusó públicamente. Dijo que su padre tenía conocimientos quirúrgicos, poseía fotografías perturbadoras, fue investigado por incesto. Tenía conexiones con la policía. Las grabaciones del FBI son escalofriantes. Supongamos que yo maté a la Dalia Negra. Ellos no pueden probarlo. ¿Por qué la policía ignoró eso? Porque Hodel era poderoso, porque tenía amigos influyentes, porque el sistema protege a los suyos. Steve descubrió además que su padre estuvo en la zona del crimen, que tenía un auto similar al descrito por testigos y que huyó del país poco después. Para muchos investigadores, el caso está cerrado, pero nunca oficialmente. Leslie Dillon, el genio oscuro Dillon, era un joven brillante, obsesionado con crímenes. Escribía teorías detalladas sobre asesinatos. Un investigador quedó impactado por sus textos, demasiado específicos, demasiado gráficos. Dillon confesó parcialmente. Luego se retractó. Dijo que lo presionaron. No había pruebas físicas, solo palabras. El caso se desmoronó. Mark Hansen,
El amigo peligroso Hansen era dueño de un club nocturno. Elizabeth vivió un tiempo en su casa, tenía acceso a ella, conocía su rutina, su nombre apareció varias veces, pero nunca fue procesado. Demasiado influyente, demasiado intocable. Walter Bailey, el cirujano fantasma, un médico retirado. Vivía cerca del lugar donde dejaron el cuerpo, tenía problemas mentales, conocía técnicas quirúrgicas, murió antes de ser investigado a fondo. Conveniente. El asesino anónimo. Algunos creen que nunca fue alguien famoso, que era un desconocido, un depredador silencioso, que la policía jamás encontró. Pero entonces, ¿por qué las cartas? ¿Por qué la provocación mediática? ¿Por qué la puesta en escena? Este no fue un crimen impulsivo, fue una firma, una obra macabra. La verdad es esta: todos los sospechosos tenían algo en común. Podían haberlo hecho, pero ninguno fue llevado a juicio. Y eso nos deja con una sensación inquietante. El asesino nunca fue castigado, nunca pagó, nunca enfrentó a la justicia y quizás murió libre. Para entender qué ocurrió realmente con Elizabeth Short, debemos unir todas las piezas, no las versiones oficiales, no los titulares amarillistas, sino los detalles que la policía ignoró o decidió ocultar. Elizabeth no fue secuestrada por la fuerza. Subió voluntariamente al coche de alguien en quien confiaba, alguien que conocía. Ese es el primer punto clave. Durante 6 días estuvo desaparecida, pero los forenses confirmaron algo aterrador. No murió inmediatamente. Fue retenida, torturada, humillada. Eso indica planificación, un lugar privado, tiempo, control total sobre la víctima. Esto descarta a un criminal común. No fue un ataque en la calle, fue un ritual. El asesino conocía anatomía, sabía cómo cortar sin dejar rastros, cómo drenar la sangre, cómo limpiar el cuerpo. Eso apunta directamente a alguien con formación médica. Ahora sumemos otro detalle. El cuerpo fue colocado de forma teatral, como una obra, como un mensaje. El asesino quería ser visto, quería atención, quería que hablaran de él y lo consiguió. Las cartas enviadas a los periódicos no eran de un loco improvisado. Estaban cuidadosamente escritas, provocaban, se burlaban. Ese comportamiento es típico de asesinos narcisistas, con complejo de superioridad, que disfrutan humillar a la policía. Ahora volvamos a George Hodel. Tenía conocimientos quirúrgicos, una casa grande, perfecta para ocultar a alguien, contactos con la policía, antecedentes de abuso, grabaciones donde prácticamente se incrimina. Y lo más inquietante, después del asesinato, huyó del país. Casualidad. Su propio hijo encontró fotografías perturbadoras, mujeres inconscientes, posiciones similares. ¿Coincidencia? Para muchos expertos, no. Pero el sistema jamás reabrió oficialmente el caso, porque aceptar eso sería admitir corrupción, encubrimiento, fracaso. Ahora pensemos en Elizabeth. La prensa la destruyó, la llamaron prostituta, buscadora de fama, mujer fácil. Nada de eso fue probado. La usaron para vender periódicos, la convirtieron en espectáculo, la mataron 2 veces, una físicamente, otra con mentiras. Elizabeth fue víctima de un asesino y de una sociedad cruel. Nunca tuvo justicia, nunca tuvo voz. Su historia fue secuestrada por el morbo, pero aquí está la verdad. Elizabeth Short era una joven rota, buscando amor, buscando un futuro, buscando escapar del dolor, y alguien se aprovechó de eso. Alguien poderoso, alguien protegido, alguien que jamás pagó. El asesinato de la Dalia Negra no quedó sin resolver por falta de pruebas, sino por falta de voluntad. Porque cuando el culpable tiene poder, la justicia se vuelve ciega. El asesinato de Elizabeth Short sigue siendo una herida abierta en la historia criminal, no porque no existan sospechosos,
sino porque nadie tuvo el valor de señalar al correcto. Tal vez la verdad siempre estuvo frente a nosotros, pero fue enterrada, como su cuerpo, como su nombre real. Hoy la recordamos como la Dalia Negra, pero antes de eso, fue Elizabeth, una joven, un sueño, una víctima. Y ahora la pregunta queda para ti. ¿Crees que George Hodel fue realmente el asesino? ¿O piensas que la verdad nunca saldrá a la luz? Déjame tu opinión en los comentarios, porque cada teoría nos acerca un poco más a la verdad. Si te gustan este tipo de historias reales, suscríbete, activa la campana y acompáñame en el próximo misterio, porque algunos crímenes nunca descansan.